eh, empezamos a desarrollar lo que es el teletrabajo y como un aspecto importante, el antecedente del teletrabajo. El teletrabajo prácticamente estamos hablando de que es un aspecto de trabajar o una modalidad para trabajar que no es novedosa, sino que ya se viene estableciendo desde hace años. Hay antecedentes que se regulan, que vienen a dar sobre que el teletrabajo ya existía y ya se estaba dando en otros países. En algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, para un antecedente de América, por decir así, podemos hacer referencia que el teletrabajo se da en Estados Unidos y es así que como antecedente se tiene que el científico de la NASA, Jack Niles, allá por los años 70, al existir una situación de lo que es el petróleo, una alza en el petróleo, en el, viene él y considera que era importante ver una forma diferente de poder trabajar y de poder llevar aspectos que permitieran que los trabajadores no se trasladaran a la empresa, sino que la empresa trasladarse a los trabajadores o colaboradores. Entonces es así como este científico de la NASA se da la tarea de analizar otras formas para optimizar los recursos no renovables y busca reducir el traslado de los trabajadores a las empresas. Y se da también porque como hubo una alza del petróleo, vieron la forma de que se pudiese dar un ahorro. Entonces, es como a este científico se le atribuye mucho esa idea de empezar con la modalidad del teletrabajo. Y él vino y dijo, bueno, ya no van a trasladarse, evitamos el costo del combustible, evitamos lo que significa el traslado de los colaboradores y optimizamos recursos. Y es cuando se empieza en esta década de los 70. También vamos a entender por teletrabajo o trabajo a distancia. Incluso hay estudios que determinan de que el teletrabajo es una forma de trabajo a distancia. Permite que se trabaje en un lugar diferente a la oficina. La idea central es de que el trabajo se realiza alejado de la oficina, en centros de instalaciones de producción mediante utilización de las tecnologías de la información y comunicación, que es lo que llamamos comúnmente como las TICs. Las TICs vienen a facilitar todos estos aspectos para poder realizar el teletrabajo. Y a través de estas tecnologías de la información y la comunicación, podemos llevar a cabo, ya sea nosotros nos podemos encontrar en nuestra casa, podemos estar de viaje, podemos estar en un lugar distinto a la oficina y así continuar laborando y prestando un servicio o prestando las labores para un empleador. ¿Qué pasa con el teletrabajo? Cuando hablamos de las tecnologías de la información y comunicación, como decíamos, las TICs, no necesariamente va a ser una laptop o una computadora, sino que también puede ser un smartphone, puede ser una tablet, puede ser cualquier forma que tenga que ver con las tecnologías y que nos permita comunicarnos, esos son las TICs. Ahora tenemos, como ustedes pueden ver, la tecnología cada día va avanzando, va a pasos agigantados, hablándose sobre estas nuevas formas de teletrabajar o de trabajar. Y así tenemos ahora que perfectamente desde un celular podemos tener todas esas aplicaciones para poder editar texto, podemos tener un montón de aplicaciones, un sinfín de aplicaciones o programas que se pueden ir desempeñando o desarrollando y que facilitan a las personas el poder trabajar desde cualquier lugar. Hoy en día, bueno, en esta capacitación, en este tema que estamos viendo sobre el teletrabajo, podemos ver que ustedes están en otro lugar y están escuchando una disertación sobre el teletrabajo por parte de mi persona. Es una forma de teletrabajar también.
Todo se puede alojar a través de una nube, a través de plataformas virtuales, a través de lo que es un servidor virtual y así potenciar los dispositivos digitales para poder llegar a cabo labores a todos los lugares o desde cualquier lugar o territorio. ¿Qué pasa cuando hablamos del teletrabajo en El Salvador? No crean que no existía el teletrabajo. Teletrabajo ya se daba en El Salvador antes de que fuera aprobado la ley de regulación del teletrabajo. Esta ya se desarrollaba, ya habían empresas que tenían esta modalidad, pero que no obstante no estaba determinado en la norma. Para comparación de otros países, en otros países sí ya se habla de teletrabajo desde antes. Tenemos países como Colombia, que fueron de los pioneros para América Latina. Bueno, Argentina recientemente ha aprobado su normativa de teletrabajo, si no me equivoco, fue en los primeros días de julio. Y no obstante, recientemente lo aprobaba, Argentina ya hablaba del teletrabajo desde hace mucho tiempo atrás y ya lo desempeñaban en las empresas. En El Salvador ya se desempeñaba el teletrabajo, pero no estaba regulado, no estaba determinado en la norma. Entonces, para algunos consideraban que por no estar determinado en la norma había una desprotección para los y las trabajadoras. Y para otros consideraban que no obstante no estuviese en la norma, siempre se iba a aplicar la normativa laboral. Lo que, a mi forma de ver y a mi criterio, el hecho de que una persona desempeñe el servicio en otro lugar distinto al domicilio del patrono no significa que no hay relación laboral. Por el contrario, si se comprueba uno de los elementos importantes para determinar que hay relación laboral en la subordinación, y si se comprueba la subordinación, estamos en presencia de una relación de trabajo. Por lo cual, cuando hablamos de ese binomio, de esa persona que presta el servicio y que por ese servicio viene otra persona, le remunera, ahí estamos en presencia de relación laboral. Esa subordinación que tiene varios elementos, como por ejemplo la dependencia del trabajador o trabajadora a su salario para poder subsistir, así como también de la dependencia para poder subsistir, que con este salario subsiste él o ella y su grupo familiar, así como también esa directriz, esa instrucción que le da el empleador de cómo, cuándo y a dónde va a prestar el servicio. Eso también es de los elementos de la subordinación. Esa directriz de que le dice el empleador que desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde va a estar conectado a una plataforma virtual o va a estar prestando el servicio. Eso llamamos relación laboral. Por lo cual, aunque no estuviese determinada una norma específica que lo regulara, sí estábamos en presencia del teletrabajo y estábamos en presencia como un elemento principal de una relación de trabajo. Por lo cual, aunque no estuviese la norma, sí se pudiese establecer la relación o el vínculo laboral. Cuando hablamos de qué es teletrabajo, ya la normativa de la ley del teletrabajo viene a establecer que es esa forma de organizar y realizar el trabajo de una manera no presencial por un tiempo determinado o indefinido fuera del establecimiento o centro de trabajo, pudiendo ser en el domicilio del trabajador o en el lugar ajeno al empleador y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas nuevamente como TICs, ¿verdad? Entonces, esa forma de organizarse, esa forma de realizar el trabajo, independientemente sea en su domicilio o donde el trabajador se encuentre o la trabajadora se encuentre, esa es una forma a lo que le vamos a llamar teletrabajo. ¿Por qué? Porque hay un soporte tecnológico con el cual el empleador lleva a cabo el control de marcación o incluso si no lleva un control de marcación o horario de trabajo determinado, si lleva una plataforma en la cual le exige al colaborador o trabajador el presentar informes y poder cumplir con metas, instrucciones que de él depende para que las desarrolle.
El objeto que la ley de teletrabajo viene a establecer es el promover y armonizar, regular e implementar el teletrabajo como un instrumento para la generación del empleo y modernización de las instituciones tanto públicas como privadas, autónomas, municipales a través de las TICs. Es importante hacer ver que la ley de teletrabajo, como les decía al inicio, no estaba establecido en El Salvador y se da a raíz de la pandemia por COVID-19. Se da la pandemia del COVID-19 y resulta que incluso la Presidencia de la República, el señor presidente, estableció que para evitar el contagio, los trabajadores pudiesen llegar a un acuerdo con su empleador sobre poder desempeñar labores bajo la modalidad de teletrabajo. Y que eso da luz verde para que se empezara a regular y trabajar un proyecto de ley de teletrabajo. Porque antes de la entrada en vigencia de la ley, antes de la aprobación de la ley, ya existía incluso lo que era varios proyectos de ley, varias iniciativas de ley para poder determinar el teletrabajo, de los cuales la Asamblea Legislativa estudia, analiza y llegan a la ley que tenemos hoy en día. Como un antecedente de esta ley, fue observada por el presidente de la República. Se tardó varios meses, si no me equivoco, como mes y medio, 2 meses, en superar las observaciones y ser aprobada esta ley de teletrabajo en El Salvador. Es importante hacer ver los conceptos que determinan la ley del teletrabajo. La ley de teletrabajo determina ciertos conceptos básicos que no podemos perder de vista a la hora de hablar sobre esta modalidad o forma de trabajar. Una es el teletrabajador. ¿A quién le vamos a llamar teletrabajador? A esa persona que realiza las labores, que presta el servicio bajo una relación de subordinación y que lo puede prestar tanto en su domicilio como en un telecentro o en un lugar distinto para hacer uso de las TICs a cambio de una retribución en dinero. Cuando hablamos de esa retribución en dinero, hacemos referencia necesariamente a la relación de trabajo. Por lo que les decía al inicio, una persona presta el servicio y por ese servicio que se presta, se remunera. Ahí estamos en presencia de la relación laboral o relación de trabajo. Entonces, también habla la ley de otro concepto importante como es el telecentro. El telecentro es ese espacio físico acondicionado con recursos tecnológicos, con la tecnología digital e infraestructura de la comunicación y seguridad de información que permite a los teletrabajadores realizar sus labores. O sea, el telecentro es un lugar adecuado que el empleador puede llevar a cabo, adecuarlo para poder desarrollar operaciones o labores de teletrabajo. Además, la ley habla de otro concepto, como es la tecnología de la información y comunicación, como hablábamos al inicio, y es ese conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, apps informáticas y dispositivos que facilitan la prestación de los servicios en las instituciones y empresas. La tecnología de la información y la comunicación no solo la podemos limitar a estos elementos, sino que nosotros sabemos que así como el derecho laboral se va transformando y es de constante transformación, las aplicaciones, las tecnologías se van transformando y de repente vamos a tener que un holograma va a ser la forma como vamos a operar o laborar. Entonces, dependiendo de cómo se van desarrollando estas tecnologías de la información, estas herramientas que se dan, así le vamos a llamar TICs. La ley además viene a establecer lo que son las modalidades del teletrabajo. De acuerdo al lugar donde se desempeñan las labores por parte del colaborador, trabajador o trabajadora,
así le vamos a llamar a esa modalidad de teletrabajo. Así tenemos que el teletrabajo en el domicilio, ese es el lugar de residencia donde vive el trabajador, el hogar del trabajador, donde él desempeña las labores. Hay algunas aplicaciones que genera como a través del IP de la computadora o del teléfono o el IP de la tablet, dependiendo a través de qué plataforma o TICs se utilice, esta genera la dirección donde se desarrolla la labor. Entonces, está encriptada, por decir así, creo que es el término que se debe de aplicar o algo similar. Estamos hablando que de donde está el domicilio, la residencia, el hogar del colaborador o colaboradora, ahí está desarrollado y se sabe que no se puede mover ese equipo tecnológico hacia otro lugar, sino que desde ese lugar desempeñan las labores. Son programas que se instalan en las TICs para poder controlar las labores de un colaborador. ¿Por qué? Porque en las modalidades, cuando hablamos de estas modalidades, hay que hacer referencia que en la modalidad se va a establecer en el contrato bajo qué modalidad va a desempeñar las labores este colaborador. El teletrabajo en telecentros es otra de las modalidades y esos son centros que se diseñan específicamente para el desarrollo del trabajo. Cuenta con recursos compartidos e instalaciones informáticas y de telecomunicaciones necesarias. Fíjense que aquí cabe ver en la probabilidad o la posibilidad, como la ley no determina específicamente que solo va a ser a cargo de un patrono o de un empleador, el telecentro puede ser incluso un lugar adaptado por varias empresas que se unan para tener ese lugar o esas instalaciones con la última tecnología para desempeñar las labores por parte de los teleoperadores. Incluso puede darse el hecho de que se generen telecentros y que esos telecentros sean a través de una empresa X que va a dar el servicio a varias empresas o subcontratar el servicio para que lleguen sus teleoperadores a prestar las labores o a desempeñar los servicios bajo la modalidad de teletrabajo. Además, otra modalidad del teletrabajo es el teletrabajo móvil o itinerante. La ley determina que cuando el puesto de trabajo no está situado en un lugar determinado, el teletrabajador dispone de una modalidad permanente con equipo telemático portátil que hace que pueda desempeñar su trabajo en cualquier lugar. O sea, por ejemplo, un vendedor que preste el servicio para una empresa y a través de un aparato o un smartphone, una tablet o cualquier aparato similar pueda llevar el registro de la venta. A eso le podemos llamar también teletrabajo móvil, porque el vendedor anda en varios lugares que no son ni su domicilio, ni tampoco la empresa, el domicilio de la empresa. Entonces él anda en la calle, en varias instituciones, en varias empresas, en varios comercios, efectuando la venta y todo se desarrolla y se registra a través de un teletrabajo móvil, que es a través de esta app que puede estar instalada en un celular, en una aplicación que puede estar instalada en una tablet o cualquier otro aparato que está contemplado como las tecnologías de la información. Y la última que habla esta diapositiva sobre las modalidades del teletrabajo es el teletrabajo alternado. Este es aquel lugar que el trabajador puede decir, ok, voy a desempeñar mis labores en mi hogar o en un centro, en un telecentro, ciertos días de la semana y el resto de los días es presencial. O sea, puede ser el trabajo alternado, yo puedo desempeñar lunes, martes y miércoles las labores en la empresa, los otros días de la semana los puedo desempeñar en mi domicilio o incluso
puedo llegar a un acuerdo con el empleador de desempeñarlos en un telecentro. Entonces, a eso se le llama teletrabajo alternado. No está determinado solo a desempeñar las labores como en su domicilio o en empresa, sino que es como una modalidad mixta para poder desempeñar las labores con estas modalidades de trabajo. Es de hacer ver que de acuerdo a la forma de comunicación pactada en la relación laboral, podemos tener el teletrabajo conectado, el teletrabajo desconectado también. Cuando hablamos del teletrabajo conectado, el colaborador o colaboradora se encuentra permanentemente conectado y sujeto a cualquier forma de control de parte de la empresa o del empleador, dentro de la jornada ordinaria establecida en el contrato individual de trabajo. Es de hacer ver que ya hay estudios de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión es que yo también como trabajador o trabajadora tengo ese derecho de que se me respete mi tiempo para poder balancear tanto mi trabajo en la empresa como mi vida familiar y poderme desempeñar y llevar a cabo las labores en la empresa en un tiempo determinado y el demás tiempo poderlo descansar o poder atender mis quehaceres de la casa o mis obligaciones familiares. Ya hay estudios que hablan sobre esto porque el teletrabajo o estas modalidades de trabajo hacen que estemos permanentemente conectados con el entorno en el que nos desempeñamos. Nosotros estamos ahorita viendo esta capacitación y a la vez estamos con un teléfono revisando lo que es el WhatsApp o otra aplicación de chat o cualquier otra aplicación que tengamos a través de las plataformas o incluso alguna aplicación que se ha instalado por parte de la empresa, y eso no permite que nosotros nos desconectemos porque estamos permanentemente desempeñando labores. A eso le llamamos el derecho a la desconexión. Ese derecho que como colaborador o colaboradora de una empresa me nace para poder dedicarme a otras actividades. Pero también la ley habla sobre esa forma de pactar la relación laboral por medio del teletrabajo desconectado. Y esa es la forma de que el teletrabajador presta su servicio conectándose a sistemas tecnológicos del empleador, pero su comunicación con la empresa no es permanente ni constante. Deberá presentar un informe final de su jornada conforme a resultados, respetando la jornada ordinaria establecida en el contrato individual de trabajo, pero no está permanentemente conectado. Él debe de cumplir con informes, con respuestas, con metas y de otras formas de medirse, pero él no depende de una conexión permanente para esa relación laboral y de así desempeñarla. Entonces, eso es lo que habla la ley como el trabajo desconectado. Cuando hablamos de la aplicación de la modalidad de teletrabajo, la implementación del teletrabajo es estrictamente voluntaria para ambas partes y debe mediar acuerdo por escrito, no existiendo forma coercitiva en su implementación por ninguna de las partes. ¿Qué significa esto? El teletrabajador puede perfectamente, el colaborador o colaboradora, llegar a un acuerdo en el que, con el empleador, en el que van a desempeñar la modalidad de teletrabajo. Debe de mediar el acuerdo y esto debe estar establecido por escrito. Yo siempre lo digo en mis capacitaciones y en mis seminarios, lo que no está escrito es como que no exista. Un ejemplo claro, nosotros estamos casados pero nunca lo firmamos en matrimonio. Entonces no existe matrimonio. Todo en la parte legal debe de estar documentado y por escrito. Entonces debe de mediar un acuerdo existiendo las formas coercitivas de su implementación por ninguna de las partes, o sea, no me pueden obligar a mí a estar tanto bajo la modalidad de teletrabajo o la modalidad presencial. Para establecer una relación de teletrabajo, el empleador y teletrabajador deberán suscribir un contrato de teletrabajo y
Si ya existe una relación laboral previa, lo que se realiza será una adenda de teletrabajo. Fíjense que en ningún apartado del Código de Trabajo ustedes van a encontrar lo que es la palabra adenda. Incluso la palabra adenda es, hasta ahora se agrega a través de la ley del teletrabajo y se viene a establecer. Adenda es como una forma de modificar algo ya pactado. Es la manera de documentar la modificación que realicemos a eso pactado previamente. O sea, si ya tenemos un contrato individual de trabajo, lo que vamos a venir a realizar es una modificación del contrato a través de una adenda que viene a formar parte de ese contrato individual de trabajo. En ningún caso, la adenda va a implicar la pérdida de derechos, garantía y prestaciones sociales del teletrabajador en virtud de esa antigüedad y cualquiera establecida en el contrato original. La adenda se remitirá a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ellos deberán de llevar un registro, así como llevan los contratos individuales de trabajo, también lo van a llevar para el tema de la adenda. La adenda, no obstante, hayan aspectos que de repente no sabemos qué es lo aplicable o qué es lo que se debe de aplicar, siempre no hay que perder de vista que en caso de dudas, siempre se va a aplicar lo más favorable al colaborador o trabajadora. ¿Qué significa esto? No podemos venir a establecer que en un contrato de trabajo se estaba garantizando un pago al salario mayor al que está establecido en la adenda. Si hay duda porque la adenda es nueva, es posterior a lo que es el contrato individual de trabajo, no va a venirse a aplicar prácticamente sobre o encima de lo que es ya lo pactado y lo más favorable al trabajador. Si la adenda tiene algo más favorable a lo que ya estaba en el contrato, ahí vamos a aplicar la adenda. O sea, siempre en caso de dudas sobre qué es lo que debemos de aplicar al trabajador, va a ser lo más favorable al trabajador o trabajadora. ¿Por qué? Porque es un principio del derecho laboral. No es que vamos a aplicar lo que va a convenir a la empresa. No. De acuerdo a los principios del derecho del trabajo, siempre opera lo que llamamos el principio pro operario o pro trabajador, que en caso de duda se va a aplicar siempre lo más favorable a él o ella. Cuando hablamos, además de que se debe de remitir a la Dirección General de Trabajo, al igual que el contrato de trabajo, el Ministerio de Trabajo debe de transformarse y ver de qué manera lleva este registro y también adaptarse a las nuevas tecnologías. Sabemos que los ministerios de trabajo a nivel de Latinoamérica, de Iberoamérica, siempre son las cenicientas de los gobiernos y siempre sus presupuestos son limitados y no permiten a veces el poder determinar nuevas formas o poder regular a través de plataformas porque no tienen los recursos para poderlas implementar. Pero sí, a través de lo que se da, después de lo que se da del COVID-19, hace que nuestros ministerios se empiecen a modernizar y se deben de modernizar para poder adaptarse a estos pasos agigantados con los que el derecho laboral se va transformando. Fíjense que una característica del derecho del trabajo es esa, la que se mantiene en constante evolución, en constante transformación. Por lo cual, a esa constante evolución y transformación debemos de adaptarnos todos y ver de qué manera se regula y se determina a través de las normas y se van modificando o reformando para que vayamos adaptándonos a estas formas novedosas de contratación. La adenda del teletrabajo se realiza cuando existe una relación laboral regulada por un contrato previamente suscrito, o sea, ya está en la adenda, ya vamos a hacer referencia al contrato individual de trabajo. No vamos a venir a hacer la adenda como una forma de
de contratar al colaborador o colaboradora. Se realiza ya bajo la base de que ya tenemos un contrato individual de trabajo. Son requisitos mínimos de la adenda que esté la dirección exacta del lugar o lugares autorizados por el empleador para realizar las labores por parte del colaborador o colaboradora. Determinar las principales tareas a realizar. Se debe de ser preciso al determinar qué tareas va a realizar el colaborador o colaboradora. Además, especificar de qué equipos o soportes o plataformas y demás implementos informáticos soportados el teletrabajador por el empleador. O sea, qué equipos o soporte, ya sean estos software, hardware y todo lo que tenga que ver con las tecnologías informáticas, se va a proporcionar al teletrabajador por parte de la empresa o por parte del empleador. Se debe de establecer los mecanismos de evaluación que verifiquen el cumplimiento de tareas, horarios de trabajo, mientras la forma eficiencia en el desempeño del trabajo. Entonces, al establecer esos mecanismos de equipos y soportes de plataformas y de implementos, tenemos que hacer referencia que deben de estar especificados con el detalle adecuado sobre qué soportes se le van a facilitar al teletrabajador o teleoperador. Se debe establecer esos mecanismos de evaluación que verifiquen el cumplimiento de las tareas, horarios de trabajo, y todo en determinado, porque no podemos tener a un colaborador laborando o prestando el servicio 8 horas, 12 horas. Siempre se debe de sujetar a los límites de la jornada de trabajo que ya establece el Código de Trabajo. Y esos límites de la jornada, sabemos que cuando hablamos de jornada diurna, hacemos referencia a la jornada que semanalmente son 44 horas, no puede exceder de 44 horas, ni tampoco puede exceder de 8 horas diarias. Y en la jornada nocturna, esta no puede exceder de 7 horas, la jornada nocturna, ni tampoco puede exceder de 39 horas en la semana. O sea, cuando hablamos de la adenda de trabajo para esta forma de contratación, que es el teletrabajo, tenemos que hacer referencia que se debe de aplicar lo establecido como límites del Código de Trabajo. Además, esas condiciones de seguridad de la información y protección de datos y confidencialidad a la hora de desempeñar las labores, el colaborador debe aceptarlo por escrito y de forma expresa a qué y qué aspectos se va a someter para poder estar determinado en esas formas de teletrabajar. Entonces debe de estar claro en la adenda del teletrabajo sobre de qué manera se le va a prestar toda la seguridad de la información. Recordemos que el contrato de trabajo, el contrato individual de trabajo, de acuerdo al Código de Trabajo, establece también que tiene que guardar los secretos de la empresa el colaborador o colaboradora. Entonces, a eso le llamamos confidencialidad. No significa que porque yo ya no trabajo para una sociedad, una ONG o un patrono X, no significa que yo voy a divulgar los secretos de la empresa. Debo de mantener la ética, debo de tener determinada la confidencialidad para que así cumplir también para con el trabajo. La adenda del teletrabajo habla también de estos aspectos de la confidencialidad, la protección de datos. ¿Por qué? Porque se vuelve una obligación por parte del colaborador o colaboradora el saber proteger esos datos y hacer buen uso de esas plataformas. Entonces, todas esas condiciones de seguridad de la información van a estar establecidas en la adenda del teletrabajo. Cuando hablamos también de estas modalidades de contratación, hay obligaciones de los empleadores que se deben de determinar. Las obligaciones y prohibiciones que ya están en el Código de Trabajo nuestro, allá por el artículo 29 y 30, son prácticamente siempre aplicables al teletrabajo.
el reconocer el salario al teletrabajador, incluso en casos como cuando el teletrabajador no recibe las herramientas, programas necesarios o no se le delegue trabajo o insumos por parte del empleador, eso se vuelve imputable a la empresa o al empleador, por lo cual, por ser imputable a este, se debe de pagar los salarios no devengados por causa imputable al empleador. Entonces, se debe de reconocer al teletrabajador o teletrabajadora que reciba el salario cuando la empresa no le da las herramientas o los programas necesarios o no se le delegue el trabajo o insumos por parte de este. Además, cuando se daña el equipo proporcionado por el empleador por causas ajenas al teletrabajador y sea proporcionado, reportado en un plazo no mayor a 4 horas. ¿Qué significa esto? Ahí también hay una obligación por parte del teleoperador de que debe de reportar el equipo en el menor tiempo posible y que no exceda de 4 horas cuando el equipo se le ha dañado o se le ha afectado por X o Y motivo. Además, cuando el sistema operativo o las tecnologías proporcionadas no le permiten al teletrabajador realizar sus funciones y dicha situación sea reportada en el plazo no mayor a 4 horas, también el empleador está en la obligación de pagar siempre el salario. Por caso fortuito o fuerza mayor del teletrabajador, también se debe de reconocer el salario. Además, promover al teletrabajador los equipos, conexiones, herramientas, programas y aplicaciones necesarios e indispensables para la ejecución de las labores. Si el teletrabajador proporciona su equipo de trabajo, el empleador le compensará su depreciación. O sea, eso también debe de estar determinado en la agenda. Si yo, Carolina Morán, soy la que voy a dar el equipo para poder desempeñarme como teleoperador, esas herramientas y programas que yo pongo a disposición de la empresa o de mi empleador, se debe de proporcionar una compensación por esa depreciación que mi equipo sufra, o sea, por ese daño que se pueda causar por el uso al prestar yo mi equipo. Entonces el empleador debe de pagar una compensación o como le llamamos depreciación. Además, está obligado el empleador a conceder licencias para las prestaciones sociales en los mismos términos y condiciones que los trabajadores presenciales. También otra obligación que se da para el empleador es también el hecho de coordinar la forma de establecer funciones del teletrabajador si no puede realizar sus labores o se ven interrumpidas. Debe de estar siempre pendiente de esa coordinación, establecer políticas sobre las condiciones de teletrabajo, de conocimiento previo a los teletrabajadores, los requerimientos de esas políticas en el reglamento de la ley de teletrabajo y reglamento interno de la empresa. Se debe de desempeñar, se debe de establecer, y una recomendación que nosotros hacemos es que las empresas deben de tener prácticamente una política aplicable al teletrabajo. Pero hay que recordar que esta política no puede ir en contra de lo que establece la ley o la normativa a favor de los trabajadores. O sea, la política no puede ser que venga a regular aspectos que no estén determinados en la ley. La política es como un desarrollo de la ley que viene a facilitar su aplicación, pero siempre va a prevalecer la normativa que esté regulada. Y también recordar que siempre prevalece en los principios de lo más favorable al trabajador. Si las labores se realizan en el domicilio del colaborador, se debe de condicionar según la normativa de seguridad e higiene ocupacional respectiva. El empleador deberá garantizarlo, que se cumple con todos los aspectos de la seguridad y salud ocupacional, todos los aspectos de seguridad e higiene ocupacional.
O sea, por ejemplo, el tema de la ergonomía, el tema de que él tenga todo garantizado para que esas labores que va a desempeñar no vayan a afectar su salud. Y se debe de garantizar todo lo establecido en la Ley General de Prevención de Riesgos en los Centros de Trabajo y sus reglamentos. También va por cuenta del empleador todos esos costos que impliquen un funcionamiento del equipo tecnológico, las conexiones, las herramientas, los programas, e incluso tenemos que hacer referencia al hecho de que el pago de los servicios de electricidad, de internet, que proporcione el colaborador van a ser garantizados por parte del empleador pagando un subsidio. Debe de pagar un subsidio de estas cantidades. Imaginemos que ahora por la pandemia, por el COVID-19, nosotros en la empresa nos vimos en la obligación de hacer teletrabajo. Entonces nos vamos a nuestra casa, pero en mi casa no había internet. Yo no tenía internet y yo no tenía una laptop. Mi empleador estaba en la obligación de darme todas las herramientas para poder desempeñar las labores. Si no me las da, dijimos anteriormente, se debe de pagar el subsidio, ¿verdad? Por la depreciación, si en un dado caso yo pongo las herramientas. Y también se vuelve obligación para la empresa o para el empleador el pago de ese subsidio de costos de energía eléctrica e internet. Además, las obligaciones de los teletrabajadores, no podemos perder de vista que siempre la relación laboral es por dos personas que están en esa relación laboral. Una es siempre una persona natural llamada trabajador y la otra es prácticamente una persona que puede ser tanto natural como jurídica. Cuando hablamos de persona natural, estamos hablando de Carolina Morán. Cuando hablamos de persona jurídica, estamos hablando de una sociedad, la sociedad El Pajarito SASB, podemos hablar de una ONG, o, por ejemplo, Ormusa, podemos hablar de otra, cualquier tipo de ONG, podemos hablar también de una municipalidad, podemos hablar del Estado cuando desempeña el rol de empleador, también podemos hablar de empleador de un sindicato. El sindicato también se puede volver empleador cuando éste contrata personal para poder desempeñar sus labores sindicales. También se vuelve empleador. Entonces, hay obligaciones en la relación laboral para el empleador como también para el trabajador o trabajadora. Entonces, la ley de teletrabajo también viene a establecer esas obligaciones del teletrabajador o teletrabajadora. Y se deben de aplicar también lo que establece el artículo 31 y 32 para aquellas obligaciones y prohibiciones para los trabajadores. También se debe desempeñar el trabajo convenido según instrucciones del empleador en la forma, lugar y tiempo autorizado. Se debe de informar en un plazo no mayor a 4 horas a su empleador cuando existen causas que impidan la prestación de los servicios. Si ustedes se fijan, la ley de teletrabajo siempre habla y establece que no exceda de 4 horas. ¿Por qué? Porque no significa que le voy a decir yo a mi empleador 2 días después, fíjese que la computadora que me proporcionó me falló y se arruinó. No, yo lo debo, estoy en la obligación de informar en un plazo no mayor a 4 horas, para que también esté dentro del marco de ese cumplimiento de la norma. Mantenerse a disposición en la jornada y horario establecido. ¿Qué significa mantenerse a disposición? En la disposición del trabajador es de que siempre está atento a seguir las instrucciones que le da el empleador. O sea, un colaborador que esté bajo la modalidad de teletrabajador siempre debe de estar atento ya sea a lo que es el correo electrónico, a un chat que haya sido creado para el efecto, ya sea por cualquier aplicación, ya sea WhatsApp, ya sea Messenger, ya sea cualquier forma
de comunicación que el empleador establezca, así se debe de estar siempre el colaborador a disposición del patrono. Por lo cual, el colaborador debe de estar atento y ojo, durante el tiempo que se desarrolla la jornada y el horario de trabajo. Y aquí vale aclarar, jornada de trabajo es el lapso de tiempo en el que se me establece mi horario. La jornada de trabajo en la empresa es de 8 horas y mi horario de trabajo es de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. En ese lapso de tiempo yo debo de estar a disposición de la empresa o de mi empleador para contestar en el menor tiempo posible. Y hay también que hacer ver que hay una pausa alimenticia. Si tenemos una pausa alimenticia en la jornada, en ese tiempo se debe de respetar. No obstante, está a disposición, pero no está en la obligación un colaborador de contestar en esa pausa alimenticia. Además, otra de las obligaciones del teletrabajador o teletrabajadora es que debe de conservar y restituir en buen estado todos los equipos y herramientas, ya sean programas, ya sean software, dispositivos y todos esos insumos que se le entreguen por parte del empleador o de la empresa, salvo cuando se vienen a dañar o a arruinar por el uso natural que se le da o por un caso fortuito o un caso de fuerza mayor. Cuando hablamos de caso fortuito o fuerza mayor, es aquellos casos que se salen de nuestras manos, por decir así, en los que en unos depende de la naturaleza, por ejemplo, un diluvio, por ejemplo, una inundación, diluvios sabemos que no han habido, pero una inundación que se tiende a dar, o incluso un incendio que no ha dependido de nosotros. Entonces, en esos daños por caso fortuito, por fuerza mayor, ahí no hay la obligación por parte del colaborador. Sí debe de reportarlo, como decíamos, en el lapso de 4 horas a más tardar, pero en esos casos no hay una obligación por parte de ellos. Guardar la confidencialidad de toda la información y antecedentes que le proporcione el empleador. Eso significa que si él no guarda la confidencialidad, perfectamente se le puede incurrir hasta en un delito penal y hay una responsabilidad legal que le corresponde al teleoperador. Los elementos proporcionados por el empleador no pueden ser utilizados por persona distinta del teletrabajador. Por ejemplo, a un teletrabajador se le da un celular, no significa que ese celular que se le da en la empresa va a venir él y se lo va a prestar a su hijo para que pueda jugar o pueda hacer uso de él o se lo pueda llevar a su colegio o se lo puede llevar a otro lugar. No puede. El teletrabajador o teletrabajadora o teleoperador o teleoperadora no debe de utilizar para cosa distinta los elementos y herramientas que les son proporcionados por el empleador, por lo cual se vuelve una obligación el cuidarlo y hacer uso adecuado de esos dispositivos y de esas herramientas de trabajo que se les son proporcionados por el empleador. Además, el teletrabajador debe facilitar el equipo cuando sea requerido por el empleador a efecto de realizar actualizaciones, auditorías o el mantenimiento. O sea, si en la empresa me dicen que tal día debo de llevar el equipo o que van a llegar a darle un soporte a mi residencia, a mi casa, a mi hogar, yo tengo que facilitar que se realice ese reporte y que se pueda perfectamente llevar a cabo el mantenimiento o el procedimiento de auditoría dependiendo el caso para el cual me lo están requiriendo en la empresa. Yo estoy obligado u obligada a poderlo hacer, a prestarlo, a colaborar como empleado de la empresa para que se hagan todas las instalaciones necesarias. Hay que hacer ver que esta ley también está estableciendo el derecho a la estabilidad laboral. Todos esos colaboradores que están bajo la modalidad de teletrabajo van a tener 30 días a partir del inicio de la modalidad para solicitar regresar a la modalidad presencial. Por ejemplo, yo opté por el teletrabajo
y de repente ya no me es factible, pero yo una vez firmé la adenda, me corren 30 días a partir del inicio de la modalidad de teletrabajo para solicitar regresar de manera presencial a la empresa. Y el empleador debe acceder a esa solicitud. ¿Por qué debe de acceder? Porque la ley así lo garantiza, que tiene 30 días prácticamente para poder, es como un tiempo de prueba si lo vemos así, para poderse adaptar a la modalidad del teletrabajo. Pasados esos 30 días, el cambio que se pueda realizar solo será de común acuerdo con el empleador. O sea, si el empleador no está de acuerdo, no se puede hablar de que se regrese a la modalidad de presencial o de teletrabajo viceversa. Debe de existir y mediar un acuerdo entre las partes, o sea, un acuerdo con el empleador y el colaborador o teleoperador. Si la modalidad de teletrabajo se acordó desde el inicio de la relación laboral, ninguna de las partes podrán exigir posteriormente el realizar actividades que las instalaciones físicas, a no ser que se modifique de común acuerdo lo inicialmente pactado. O sea, siempre prevalece en la modalidad de teletrabajo la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Qué significa eso? Significa que prevalece lo que yo como teletrabajador pacte con mi empleador. Y ahí va a prevalecer que si nosotros llegamos a un acuerdo, ahí va a prevalecer el acuerdo al que lleguemos. O sea, prevalece la autonomía de la voluntad de las partes a la hora de modificar esa adenda de teletrabajo o ese contrato de teletrabajo. Pero además que prevalece ese aspecto, esa parte, siempre debe de constar por escrito, no puede dejar de constar por escrito, ya sea a través de otra adenda o a través de una nueva relación laboral si en dado caso se me liquidara y se me indemnizara. Y además también hay que hacer ver que nunca puede ir en detrimento de los derechos de los y las trabajadoras. Lo que esté a favor de los trabajadores se debe de mantener y respetar. Como observaciones generales a esta ley de teletrabajo, es importante hacer ver que los teletrabajadores tienen los mismos derechos individuales y colectivos de aquellos trabajadores y trabajadoras presenciales. ¿Qué significa esto? Significa que si en la empresa se da una bonificación cada cierto tiempo, se me debe de mantener esa bonificación o esa prestación. Si en la empresa se da algún tipo de incentivo, también me lo deben de dar a mí. Si en la empresa se tenía que a la hora de llegar tarde el colaborador o colaboradora se le daban 5 minutos de gracia, igual tengo que tener yo esos 5 minutos de gracia para iniciar con las labores bajo la modalidad de teletrabajo. Eso es cuando hablamos de derechos individuales. Cuando hablamos de derechos colectivos, vamos a entender que esos derechos colectivos son el derecho a la sindicalización, el derecho a la negociación colectiva. O sea, por el hecho de que yo sea teletrabajador o teleoperador, no significa que yo no puedo formar parte de un sindicato o constituir un sindicato. Claro que también tengo ese derecho. Yo puedo perfectamente formar parte de un sindicato o constituir uno. A eso se refiere la norma cuando habla de derechos colectivos de trabajo. Además, el Código de Trabajo y las demás leyes, perdón, además, el Código de Trabajo y las demás leyes que regulen las relaciones laborales se aplican de manera supletoria. ¿Qué significa el aplicar de manera supletoria? Se aplica en todo lo que no esté regulado en la ley de teletrabajo, se va a aplicar prácticamente lo que es favorable al trabajador. Por ejemplo, si no está determinado
en la ley de teletrabajo, el horario de trabajo o las jornadas o los límites de la jornada laboral, aplicamos el Código de Trabajo. A eso se habla cuando se aplica de manera supletoria. Se aplica además todas las leyes. Cuando hablamos de todas las leyes, vamos a hacer referencia, por ejemplo, a lo que es la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, a la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. O sea, no significa que porque yo tenga aplicando en mi empresa el teletrabajo, no significa que yo no voy a cumplir con esa obligación de que por cada 25 trabajadores, un trabajador debe de tener discapacidad. O debe, ¿por qué? Porque es parte de aplicar la ley y de cumplir. No significa que yo no voy a aplicar la ley de lactancia materna. Claro que yo puedo aplicar la ley de lactancia materna. En esos casos de la ley de lactancia materna sabemos que a la mujer trabajadora le nace el derecho de lactar a su hijo de una hora que no debe de ser dado en lo que es en el almuerzo, sino que debe ser al inicio o al final de la jornada o como lo pacten. Perfectamente la mujer trabajadora que esté lactando a su hijo, acordemos de que dura 6 meses, desde que nace el bebé hasta 6 meses, perfectamente la mujer trabajadora va a poder tener derecho a una pausa de 1 hora o incluso de 2 horas. Perdón, de 1 hora en dos periodos, perdón. O sea, la misma hora la doy fraccionada, media hora en la mañana y media hora en la tarde. Y perfectamente lo pueden determinar y acordar con la empresa. ¿Qué es lo bueno? Que cuando hablamos de la mujer que está lactando, si está haciendo teletrabajo y está en su domicilio, en su residencia, perfectamente ahí va a poder hacer la pausa y va a estar cerca del lactante o de su hijo. A diferencia cuando labora en una empresa, porque solo el trasladarse para la empresa le lleva el tiempo, más con el tráfico que tenemos aquí en este país, sabemos de que esa hora no basta, por lo cual siempre o normalmente la pide la mujer al inicio o final de la jornada y a ese acuerdo ya con la empresa. Además, cuando habla de otras leyes, hablamos de todas las normativas, ley del Seguro Social, o sea, siempre tiene derecho a la AFP, al Seguro Social y todas las obligaciones que son impuestas por cualquier norma al empleador, todas siempre son aplicables al teletrabajo. Además, el Ministerio de Trabajo va a verificar todas esas condiciones de salud y seguridad ocupacional de los telecentros. Fíjense que para el Ministerio de Trabajo esta modalidad y esta forma de trabajar viene a hacer que como les decía, empiecen a laborar de manera distinta y a tener criterios distintos en la inspección de trabajo. Ellos van a verificar que los centros denominados como telecentros cumplan con toda la parte de previsión social, toda la parte de seguridad, toda la parte de condiciones de seguridad y salud ocupacional para el centro de trabajo. Se crea además el registro de empleadores de la modalidad de teletrabajo. Se debe de establecer un reglamento para el procedimiento para su inscripción. Ese es más que todo aplicable al sector público y en casos de emergencia nacional como lo que es una calamidad, el régimen de excepción o suspensión de derechos constitucionales y desastres declarados por autoridad competente, se omitirá lo que respecta a la firma de la adenda. Pero eso es en casos especiales. Recordemos que también está lo que es la ley de firma electrónica. Habría que ver de qué manera se puede hacer también la firma electrónica, aunque en un proceso judicial todavía hay jueces que nos van a aplicar o nos van a pedir que sea en original, por lo cual lo más recomendable es que se documente a través de una firma original todos los aspectos hasta que no se supere este tema del uso de la firma electrónica. Además, la ley tendrá un reglamento decretado en un plazo máximo de 6 meses desde su entrada en vigencia, por lo cual se debe de elaborar. Estamos hablando que como esta ley es novedosa, se debe de empezar a desarrollar lo que es el reglamento de la ley. Ese reglamento es importante porque hay aspectos que a veces la ley regula, pero no lo desarrolla. Entonces el reglamento lo que viene a hacer es a desarrollar esos aspectos que no están desarrollados en la ley. Pero tampoco un reglamento puede ir en contra de lo que la ley establece o no puede venir a crear nuevos aspectos. Siempre el reglamento depende de la ley. Además,
Es importante hacer ver que el Ministerio de Trabajo brindará una política pública de teletrabajo en un plazo máximo de 9 meses desde la entrada en vigencia de la ley, por lo cual ellos ya están elaborando esta política pública de teletrabajo. El trabajo se realizará a favor del empleador durante la vigencia del estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19 y no será aplicable a lo que establece la ley de regulación del teletrabajo. O sea, esta ley, fíjense que para ir finalizando esta intervención, es importante hacer ver que la misma ley dice que no se va a aplicar de manera retroactiva mientras duró el estado de emergencia. O sea, esta ley, al igual que la mayoría de las leyes, casi todas las leyes establecen que su vigencia empieza a partir de, por lo cual nunca es retroactivo. Entonces, esta ley también lo establece, pero lo dice de manera clara. Y también un aspecto importante que hay que determinar es que esta ley empezó y entró en vigencia a partir de la segunda quincena del mes de junio. A finales del mes de junio entró en vigencia, por lo cual hoy ya es aplicable la ley de teletrabajo para todos los trabajadores y trabajadoras y también para todas las empleadores y empleadoras del país. Con esto doy por finalizada mi intervención, dándole las gracias por poner atención.